Quiero invitarles una vez más a abrir sus Biblias en el libro de Hechos capítulo 8, versículos del 5 en adelante. Y allí encontramos una historia que siempre me ha llamado mucho la atención. Me encanta esta historia de Felipe predicando el evangelio en Samaria. ¿Quién le iba a decir a los discípulos, a los judíos, que el evangelio de salvación iba a llegar también a los gentiles? Iba a llegar también a Samaria, los enemigos más acérrimos, odiados, enemigos que la nación judía los tenía como la escoria de la sociedad. Y el problema es que los judíos de ese tiempo, o los religiosos, no entendían que el amor de Dios está disponible y la salvación de Cristo Jesús está available para todo el mundo. El perdón divino está disponible para todo aquel que acepta a Jesucristo como su Salvador y su Redentor. Y si el perdón de Dios está disponible para todo el mundo, incluyendo para el traidor Judas, que no lo recibió, ¿quiénes somos tú y yo para no perdonar a los que nos rodean? ¿Quién soy yo para no amar al que está caído? Para levantar al que está sufriendo, al que está padeciendo. ¿Quién soy yo para no dar una segunda oportunidad a todo aquel que lo necesite? Y por eso ahora el poder del Espíritu usa a Felipe. Felipe no era uno de los discípulos, era un diácono, uno de los 7 diáconos. Ahora imagínense cómo un laico llega a Samaria investido, lleno del poder del Espíritu Santo. Y queridos, mire esto es grande, esto es tremendo. No dice la Biblia que Felipe era tan elocuente como Apolos. El problema es que el poder que acompañaba, el testimonio, la moral que acompañaba a Felipe era tan grande que su palabra, su predicación estremeció toda la ciudad y la región de Samaria. Iglesia de Deltona, amigos que me escuchan, a veces no es tanto las palabras, a veces no es tanto la elocuencia, sino nuestro testimonio y nuestra moral. Una familia unida, una familia donde se respeta y se teme a Jehová, es el mayor testimonio, la mayor y mejor predicación o el mejor sermón que se pueda proclamar a la sociedad. A veces nosotros estamos confundimos los términos y creemos que aquí en la iglesia es donde se debe de predicar buenos mensajes, buenos sermones. Y déjeme decirle, dicho sea de paso, en nuestra iglesia siempre se ha traído lo mejor para gloria del Señor. Siempre estamos escuchando buenos mensajes, buena programación de parte del departamento de jóvenes, buena programación del departamento de escuela sabática al repasar la lección, buenos mensajes de predicadores, pero mejor que todo eso, iglesia y amigos que me escuchan a través de las redes sociales, mejor que todo eso es una familia unida, una familia donde se teme, se respeta el nombre de Jehová. Dice la historia que entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? Yo quisiera escuchar, ¿qué predicaba Felipe? Felipe no estaba predicando de la ley dominical. Y es bueno saber esto. Felipe no estaba predicando de la persecución. Y estaban siendo perseguidos. Porque el mensaje del Señor Jesucristo no es persecución. Hay gente que tiene un afán de persecución. Hay gente que tienen a veces hasta, yo digo, perdonen la expresión, hasta sed de sangre. Les gusta estar diciéndole a la gente, vas para el infierno, Dios te va a castigar, ¿qué va a hacer fulano? ¿Qué va a hacer la iglesia con fulano? En una ocasión alguien me dijo, pastor, si yo fuera el pastor de esta iglesia, yo borrara a todos esos jóvenes que están ahí. Y yo le dije, por eso no eres ni vas a ser nunca el pastor de esta iglesia. Porque
Porque no se trata de borrar. ¿Qué ganas con echar a la calle a todos esos jóvenes? ¿Qué ganas? Dime. Cuando lo que hay es que restaurar, hay que orar, hay que perdonar, hay que ayudar, hay que aconsejar. Finalmente, sus 2 hijos se fueron para el mundo. Sin embargo, eso que él decía, hay que borrarlos todos, permanecen en la iglesia. ¿Usted me entiende? No se trata de quitar a gente de en medio, sino de añadir, multiplicar. Y entonces dice que Felipe les predicaba no de doctrinas, sino a Cristo. No dice la historia que predicaba de Cristo, sino a Cristo. Oh, queridos, Felipe levantaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora, ¿qué pasa? Mira, ¿qué pasa cuando usted levanta al Cordero de Dios? Por eso el mensaje en esta mañana está dirigido. ¿Qué es lo que sucede cuando usted levanta al Cordero? Y cuando usted levanta al Cordero y usted predica a Cristo Jesús, entonces el poder del Espíritu Santo se activa. Y vamos a ver en esta mañana cómo activar el poder del Espíritu Santo en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Querida iglesia, ha llegado el tiempo de cambiar de dirección. Ahorita decíamos que esta pandemia hasta cierto punto ha sido una bendición para el pueblo de Dios. ¿En qué aspecto o dimensión lo digo? Querida iglesia, vamos a ser sinceros y amigos que nos ven desde las redes, a través de las redes. Nosotros habíamos circunscrito nuestra vida cristiana dentro del templo. Toda nuestra vida cristiana siempre, y ayer meditaba en esto, ha girado alrededor del templo, de un edificio. Y sabe una cosa, esa no es la voluntad de Dios. ¿Qué pasó a aquellos que les gusta la historia denominacional? ¿Qué pasó con las instalaciones en Battle Creek? Se quemaron. ¿Y quién las quemó? No fue ni Bin Laden ni ningún acto terrorista. La escritora Elena de White dice que estos fuegos Dios los permitió, los mandó. El ángel de Jehová estaba allí. Ella tuvo una visión y vio al ángel de Jehová allí en medio del fuego. Y usted dirá, ay, pero pastor, oye, el problema es que nosotros los seres humanos a veces, tristemente, no hacemos caso por las buenas. Y entonces cuando nos dan, porque a veces algunos tienen la cabeza tan dura que ni en una olla de presión se la ablandan. Y Dios dice, para que mi plan se lleve a cabo, tengo que esparcir a todos estos lindos cristianos de acá, porque es más fácil estar todos unidos en un mismo lugar, conociéndose los unos a los otros, todo el tiempo disfrutando de la amistad, compartiendo los unos con los otros. Pero ir afuera a predicar, ¿qué trabajo nos cuesta? Y Dios dijo, no, ese no es mi plan. Mi plan es que el evangelio, el mensaje de esta iglesia se esparza por todo el mundo. Es lo mismo que pasó en Jerusalén. ¿Por qué vino la persecución a los discípulos en tiempos de la iglesia primitiva, en tiempos de Nerón? No es que a Dios le gusta ver a su pueblo perseguido, es que es la única manera de proclamar y esparcir el evangelio. Salgan de Jerusalén, fuera de ahí, salgan de Battle Creek. Ahora Dios nos dice, salgan del templo de Deltona. Vayan para la ciudad de Deltona, vayan para Orange City, vayan a Divar y a Dillon a predicar el evangelio. Basta ya de estar todos concentrados ahí dentro de un edificio. Es hora de proclamar este evangelio. Y entonces Dios ha permitido esta pandemia para que muchos tengan que reunirse en sus hogares y desde sus hogares allí aprender a adorar a Dios, porque no solamente se adora aquí, se adora en espíritu y en verdad donde usted desee y donde también esté la presencia de Dios. Claro, no estoy diciendo que no vengan al templo, escuche, entiéndame bien, estoy hablando en términos de evangelismo, de proclamación, ¿ok? Entonces, Dios viendo que esto ocurría así, permitió la persecución en tiempos de la iglesia primitiva. Y Felipe, si no hubiese sido por esto, Felipe no hubiera ido a Samaria. Felipe tuvo que salir huyendo de Jerusalén. Por eso yo digo, en esta pandemia Dios ha permitido cosas extrañas, difíciles, porque
El tiempo así lo reclama. Tenemos que cambiar de dirección. Tenemos que pedir como nunca antes la unción del Espíritu. ¿Por qué, querida iglesia? No solamente porque estamos en una pandemia, sino que a través, como resultado de esta pandemia, estamos observando un zarandeo dentro del pueblo de Dios como nunca antes. Aquellos que han leído el libro Preparación para la Crisis Final, muchos de esos escritos, conceptos, pensamientos fueron escritos en el año 1910, otros 1890, y ya desde ahí se decía, la escritora Elena White decía, el zarandeo ya comenzó en el pueblo de Dios. Desde ese tiempo está, pero ahora yo creo que se ha activado como nunca antes, pudiéramos decir, se ha multiplicado. Iglesia de Deltona, Serenos Moreno, nadie tiene, no soy sensacionalista ni nada de eso. Eso está profetizado en la palabra de Dios, va a llegar a tal punto que Jesús le dijo a Pedro, el enemigo os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Iglesia de Deltona, el enemigo está zarandeando al pueblo de Dios. Y esta pandemia se está prestando para todo eso. Hay personas que usted ha escuchado que han dicho, yo no voy más al templo, yo no voy más a la iglesia, se acabó, estoy adorando aquí desde mi casa. Está bien, adora, pero ten mucho cuidado, ¿tú me entiendes? Porque si el templo no es necesario para salvación, también es bueno para mantener la fe, porque aquí la fe se produce, viene por el oír y el oír por el escuchar la palabra de Dios. Tú puedes tomar la decisión que quieras, pero por favor que tu fe no falte. Y a veces alejado de la hoguera, te puedes enfriar mucho más fácil que estando alrededor de la hoguera. Y aunque tú hagas tu hoguera personal por ahí privada, nunca va a ser como la de aquí. ¿Usted me entendió? El enemigo está zarandeando al pueblo de Dios, a la iglesia cristiana. Pero iglesia de Deltona, no permitas que el enemigo, aunque el enemigo te zarandee, no permitas que tu fe falte. Porque tenemos un Salvador que está a nuestro lado para defendernos. Vas a ver muchas personas y conoces que no las vas a volver a ver más aquí. Pero por esas personas que salen, el Espíritu de Jehová va a traer a otras sinceras que están afuera. ¿Usted me entiende? Y esto está ocurriendo. Entonces no te asustes. Ay, ¿qué está pasando? El problema no es el pastor que está y el que va a venir también va a ocurrir lo mismo y peor. No se trata de los líderes, no se trata de la conferencia, no, se trata de los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Entonces, iglesia de Deltona, esto es un llamado a la conciencia y al corazón. No permitas que estos tiempos difíciles de zarandeo minen tu fe y tu relación con Dios. Si hay un momento en la vida del cristiano y en la experiencia o en la historia del pueblo de Dios que hay que permanecer más unidos a Cristo Jesús y tirarnos de rodillas, es ahora. Es ahora, porque lo que se acerca, esto es simplemente principio de dolores, esto es simplemente un ensayo para lo que viene, una preparación. Ok, iglesia, no quiero ser sensacionalista porque eso está en la palabra, eso está en la Biblia. Lee el libro Conflicto de los Siglos. Si hay alguien aquí que no lo ha leído, léalo. Jóvenes, muchachos, please read the Bible and read the red books. Lee los libros rojos, léelos un poquito, aunque sea el camino a Cristo. No te viene mal para que sepas qué es lo que está pasando hoy en día. Y dice la historia que Felipe predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía este laico, este diácono. Porque fíjese que aún la obra de Dios va a terminar al final de los días. ¿Por quién? Por los laicos. Por los laicos. Y continúa la historia diciendo, así que había gran gozo en aquella ciudad, porque se estaba levantando ¿a quién? A Cristo. Oh queridos, cuando se levanta el Cordero, esto es lo que sucede. Hay gozo en la ciudad, hay gozo en la iglesia, hay gozo en el hogar, hay gozo, hay paz en la vida cristiana.
Cuando se levanta el Cordero, oh queridos, yo no sé qué pasa, familia, pero las vidas, la iglesia se enfoca nuevamente. La iglesia se alinea en su visión y en su misión. Ha llegado una vez más el momento, iglesia de Deltona, de predicar a Cristo y levantar al Cordero en todo momento. Y yo me he propuesto, con la ayuda de Dios, en mi iglesia y detrás de este púlpito del que sea, levantar más al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Iglesia, el principio es sencillo. Jesús mismo lo dijo. Si yo fuese levantado, ¿a todos qué? A todos atraeré a mí mismo. O sea, si usted levanta a Cristo, la gente va a ser atraída a Él. Pero a veces, tristemente, en vez de levantar a Cristo, estamos levantando otros personajes. A veces hay personas que se están levantando ellas mismas y dicen, no, yo soy aquí el jefe. ¿Quién es el jefe aquí? Yo soy el boss. Y hay algunas personas que tienen esa costumbre o esa debilidad, que ellos se piensan que son bossitos, son jefecitos, y tienen ese complejo. Y donde quiera que llegan quieren controlarlo todo y manipularlo todo y quieren sacar a la gente del medio. Este no, este sí, porque es de mi grupo y me cae bien. Iglesia, ha llegado el momento de dejar de ser vocito y dejar ese complejo de que yo estudié, yo fui, yo sí sé, y yo tengo experiencia y yo fui el que formé esta iglesia. Olvídate de eso. Porque Felipe, que no había ido ni a Andrews ni a ningún tipo de universidad, el Espíritu lo usó cuando levantó al Cordero. Y cuando el Cordero fue levantado, se estremeció aquel lugar. Y había gozo, habían conversiones en masa. ¿Por qué? Yo digo, ¿por qué en mi iglesia de Deltona también no ocurren conversiones en masa? ¿Será que en vez de levantar al Cordero, iglesia, y esto está pasando en todos los lugares, se levantan otras cosas? ¿Se levantan otras doctrinas, otras filosofías, otro sistema de predicación? Se levanta un show para atraer a la gente. Mira, el problema del show, señores, y ustedes lo saben, el show atrae a la gente, es verdad. Pero una vez que tú atraes a la gente con un show, tú tienes que mantener ese show cada día más fuerte para poder mantener a los que están y atraer a otros. Pero el evangelio no se trata de show. Y al final del día, el show cansa. Al final del día, el show no resuelve nada. Nada. Porque si fuera por el show, estaríamos en otro nivel. Pero cuando se levanta el Cordero, que es lo que necesita el mundo, todo cambia, todo se arregla y la iglesia hasta se llena. Y déjeme decirle, iglesia, yo creo que lo he dicho otras veces, yo no estoy preocupado por ver a la iglesia de Deltona llena. Con 400, aquí hay capacidad para más de 400 personas sentadas cómodamente. Aquí casi hay capacidad y poniendo sillas 450. ¿Para qué quiero yo una iglesia llena de personas, pero vacías, desposeídas del poder del Espíritu Santo? Porque la iglesia, y aquí está la hermana Lucy, ella fue líder en una iglesia donde en una ocasión llegó un pastor allí. Y este pastor era tan elocuente que los miércoles de noche, la iglesia estaba de bote en bote, no cabía ni una persona. ¿Es así, Lucy Ocasio? La iglesia estaba tan llena o más que los sábados cuando el pastor llegaba allí los miércoles a predicar. Y cuando a él le tocaba predicar los sábados, había que poner sillas en el basement porque aquello parecía un evento. Pero algo ocurrió un día un poquito triste y el pastor lo tuvieron que retirar de allí. Porque al final del día, la elocuencia, la actividad es linda, pero no mantiene a la gente en la iglesia. Cuando se fue el pastor, parece que había pasado por allí el huracán María, Pedro, Juan, Santiago, todos los huracanes juntos. Y los miércoles nada más habían las mismas personas, 5 almas allí. Y los sábados, ¿y dónde estaba el fervor? ¿Dónde estaba? El problema es que no estaba el poder del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Pero cuando el Espíritu Santo, Pastor Hidalgo, está en una iglesia, miércoles, lunes, martes, esté quien esté, hasta el peor de todos,
La iglesia va a estar llena y poderosa en Cristo Jesús. Entonces no se trata de estar lleno de gente, sino llenos del poder del Espíritu. Si son 10 o 5, pero llenos del poder del Espíritu, usted verá la transformación, usted verá la diferencia. ¿Por qué no hay más gozo y alegría en la vida cristiana? Porque falta el Cordero. No solamente Felipe levantaba el Cordero de Dios, sino que su vida lo respaldaba. Ahora continúa la historia y dice: pero había un hombre llamado en esa ciudad de Samaria, un hombre llamado Simón, que ejercía la magia y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algo grande. Y a fíjese, qué fácil es seguir a la gente que engaña, porque en todos lados te vas a encontrar gente que miente, que engaña, y tienen un arte para engañar tremendo. Y déjeme decirle, iglesia y jóvenes que me escuchan, please, tú puedes engañar a la gente parte del tiempo. Puedes engañar a la gente gran parte del tiempo, pero jamás podrás engañar a la gente todo el tiempo. ¿Usted me entiende? Porque al final del día, Dios y el tiempo se encargan de descubrir o mostrar quién es cada quien. Yo recuerdo en una iglesia, tristemente, había un líder, era el director de diáconos, estaba construyendo su casa y un día se quedó sin los recursos necesarios para construir la casa. Y parece que se le ocurrió una idea genial y dijo: ya que yo soy un buen director de diáconos, vamos a dejar que la iglesia y la fidelidad y la mayordomía de los hermanos me ayude a construir mi casa, porque se trata del director de diáconos, Linet, de la iglesia. ¿Y qué hizo este señor? En nuestro país no hay el sistema que hay acá, que usted deposita vía internet o se recoge la ofrenda y luego se cuenta y se envía al banco. No. Allí hay un arca, una urna a la entrada del templo y la gente va depositando sus diezmos y ofrendas. Y al final del mes, entonces viene el tesorero, recoge todo eso, lo cuenta y lo envía a través del pastor a la asociación. Y había en ese tiempo, mi padre era el pastor de aquella iglesia. Y un día la asociación llamó a mi padre y le dice: mire, Pastor Gustavo, estamos notando que los diezmos en su iglesia han bajado considerablemente. ¿Qué está pasando? Y dice mi padre: no, pero si yo estoy predicando de mayordomía, constantemente estamos animando a la iglesia a que sea fiel en su dadivosidad, que se mantengan entregándole al Señor lo que pertenece. No sé qué pasa. Dice: pues mire, algo está sucediendo, revise a ver lo que está pasando. Entonces, como en cada iglesia, allí había un hombre de oración. Queridos, por eso yo respeto a esas personas y tiemblo, esas personas que ustedes nunca ven aquí en la plataforma, pero están allí sentaditos humildes, que ni hablan, pero tienen el poder de Dios con ellos. Con esa gente no te metas. Métete conmigo si quieres o lo que pasa. Pero con esa gente tienen el poder del Espíritu Santo, y a esa gente humilde son las que yo admiro y deseo ser como ellos. Usted los ve tranquilitos y quietos, pero tienen un poder cuando doblan sus rodillas, y eso es lo que necesita nuestra iglesia. No tanta cosa desde aquí, sino allá debajo, orando, trabajando con las almas. Ahí está el poder. Y mi padre llamó a este señor y le dice: mira, está pasando una situación triste en nuestra iglesia. Vamos a orar, ayúdame, please, para ver si el Señor te muestra algo. Porque ya algunas cosas habían pasado y este hermano le había dicho a mi padre: pastor, el Señor me ha revelado que está sucediendo esto y es fulano. Y efectivamente no fallaba. Y mi padre habla con él. A los 4 días, él se acerca y le dice: pastor, no es que tuve una revelación, pero he orado al Señor incesantemente, he clamado. Y no sé por qué Dios ha puesto en mi mente un nombre, una persona, fulano de tal. Y mi padre, cuando escuchó aquello, Oscar, dice: pero no, espérate. Ese es el director de diáconos, una persona intachable aquí en esta iglesia. Ese hombre abre y cierra la iglesia. No puede ser. Él dice: bueno, vamos a hacer algo. No sabemos si es que está sucediendo esto. Vamos a echar unos dólares
este sábado unos $20, a ver si llegan a la conferencia y permanecen ahí. Efectivamente se echaron $20. Cuando se mandó el dinero a la conferencia, no estaban allí los $20. Descubrieron que era verdad, que alguien estaba sustrayendo el dinero. Y el hermano le dice, mire pastor, para salir de toda duda, yo me voy a esconder en el bautisterio toda una semana, 15 días, lo que haga falta. Pero vamos a descubrir en persona al que está haciendo tal fechoría. Y el hermano llevó una camita, un camapé para el bautisterio. Se pasó allí 5 días durmiendo, familia, durmiendo. Y él le había dicho a mi padre, yo tengo el sueño bien ligero, cualquier ruido me despierto. Efectivamente, un día, por la madrugada, siente que alguien abre la puerta y cuando él ve, era el director de diáconos, abriendo allí la urna y extrayendo lo que no le pertenecía. Cuando él vio esto a través de las cortinas, le dice, fulano, Jehová te reprenda. Estás usando los recursos de Dios de una forma irrespetuosa. Jehová te va a reprender. Y cuando él escuchó esto, dijo, un ángel dijo, no, no es un ángel, es fulano de tal que te está mirando aquí y Jehová también. Y con las cosas de Dios no se juega. Ven acá, párate. Nadie lo pudo agarrar. Querido, tú puedes jugar con el pecado un día, un año, 2 años, pero no todos los años, todo el tiempo. Porque el mismo Jehová se va a encargar de defender a su iglesia. Y con las cosas de Jehová no se juega, se respeta. Allí había un mago, y fíjate si era bueno, que engañaba a todo el mundo. Y le decían Simón el mago, no le decían Simón el predicador, Simón el mecánico, Simón el panadero, Simón el del coquí, nada de eso. Era Simón el mago, porque la magia que hacía era tan buena que la gente decía, este es el gran poder de Dios. ¿Te das cuenta, iglesia, cómo podemos ser engañados tan fácilmente cuando no estamos respaldados por un así dice Jehová o por la palabra? Y no me digas, no, a mí sí no hay quien me engañe. Queridos, aquí puede ser engañado cualquiera que no está afianzado a la palabra y al poder de Jehová. A cualquiera se lo lleva, ¿ok? El enemigo no tiene compasión ni consideración ni respeto con nadie. Si al mismo Jesús lo cargó en sus brazos y lo llevó a tentar, ¿qué no hará contigo y conmigo? Al mismo Hijo de Dios lo agarró en sus manos y lo llevó al pináculo del templo y le dice, échate abajo, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Si el enemigo hizo eso con el Hijo de Dios, ¿qué no hará contigo y conmigo? Pero ¿por qué venció Jesús? Porque siempre respondió con un escrito está. Ahí está. Ahora, Simón el mago había engañado a tanta gente que la gente decían, este es el poder de Dios. Por eso al principio yo decía, mucho cuidado, iglesia, porque esta pandemia se está prestando para muchas cosas. No solamente para desanimar en la fe. Hay muchos predicadores por ahí hablando cosas que no son ciertas y enseñando teólogos que ya en vez de ser teólogos se han convertido en teólogos. Y entonces parece que la pandemia los ha desequilibrado y están enseñando cosas. Hay algunos por ahí que hasta enseñan que Dios el Padre está por encima del Hijo y que el Hijo está supeditado, está ahí como refrenado por la acción del Padre. Nada de esto. El Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios. Son tres que trabajan en unidad por la salvación de la humanidad, queridos. Mucho cuidado con aquellos que también dicen por ahí, los escritos de Elena White están pasados de moda. Óigame, la ciencia hoy en día los está apoyando y tenemos el privilegio. Entonces, muchas personas por ahí están diciendo hoy en día, yo tuve un sueño, una revelación y el Señor me mostró esto. Mire, cuando alguien venga a usted con una revelación o con un sueño, yo he encontrado 3 cosas en mi experiencia que me demuestran si viene de Dios o no. Sencillo. Número 1, el sueño, la revelación que tuviste, promueve a la unidad de la iglesia. Segundo lugar, el sueño, revelación que tuviste, exalta al Cordero de Dios, lo levanta. La revelación o el sueño que tuviste está respaldado por un así dice Jehová, por la palabra de Dios. Si cumple esos 3 requisitos, bienvenido sea. Si no, va a fallar en uno.
es mentira, es falso. Pues estas personas habían sido engañadas fácilmente por Simón el mago. Y en el libro Historia de la Redención habla acerca un poquito más de este asunto, porque estuve buscando aún en Hechos de los Apóstoles y no habla tanto de Simón el mago. Pero esta magia que hacía Simón eran cosas provenientes del enemigo. Y el enemigo engaña fácilmente. Pero el pueblo de Jehová, dice la palabra, si aquellos días no fuesen acortados, ¿quién sería salvo? Pero por amor a los escogidos, dice, Dios ha acortado esos días. Y aún el enemigo, dijo el mismo Jesús, fíjese, el mismo enemigo tratará de engañar ¿a quién? A los escogidos. Pero a mí me llena de satisfacción esa palabra de Jesús. Tratará, intentará. En un futuro tal vez pluscuamperfecto, un futuro incierto, querrá, tratará, intentará, buscará los medios, pero no podrá en el nombre del Señor Jesucristo con los escogidos de Jehová. Y yo creo que aquí también están parte de los escogidos de Jehová para salvación y vida eterna. Porque todo aquel que ha aceptado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en su vida, a su nombre está sellado, guardado para vida eterna. Tente por feliz, tente por dichoso, por bienaventurado. Todavía recuerdo las palabras el otro día en el devocional que tuvimos en la meditación, en la cadena de oración. Decíamos, los discípulos, los 70 volvieron con gozo. Señor, veíamos el enemigo que caía como un rayo del cielo. Veíamos que los demonios salían, los enfermos eran sanados. Y Jesús parece como que le aguó la fiesta y le bajó los humos. Ya ellos están diciendo, Señor, hicimos y mira, y todo lo que pasó, Oscar, y hicimos. Y el Señor le dice, freno, sereno, tranquilo. En primer lugar, no fueron ustedes. Fue mi poder quien los acompañó. Si se van a gozar y alegrar, gócense, regocíjense que vuestros nombres estén inscritos ¿dónde? En el libro de la vida. Porque lo poco, lo mucho que tú y yo hacemos, iglesia, y amigo que me escuchas a través de las redes, no es porque en ti o en mí está el poder. El poder está en Jehová. Ahora, si queremos que el poder de Dios, del Espíritu Santo, se active, comience a trabajar como nunca antes en nuestra iglesia y en nuestras vidas, hay que levantar en primer lugar al Cordero. Hay que levantar la palabra de Dios en alto. En segundo lugar, me dice la historia que cuando Simón escuchó, aparentemente Simón se arrepintió y pidió ser bautizado. Fíjese, Simón fue bautizado, pero Simón no recibió ahí el Espíritu Santo. Si vamos a Hechos capítulo 2 versículo 38, dice Pedro, arrepentíos, Hechos 1:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Primero tiene que haber una confesión, un arrepentimiento, el bautizo, la entrega al Señor, entrar en pacto y luego entonces, cuando usted oye esa palabra, la palabra activa el poder del Espíritu en su vida y entonces el Espíritu Santo lo usa. No yo uso al Espíritu, el Espíritu Santo nos usa para honra y gloria de su nombre y para que su palabra corra con poder a todo el mundo. El propósito del Espíritu Santo, queridos, no es para hacer milagros o hablar en lengua. El propósito del Espíritu Santo, lo dice la palabra de Dios claramente, es para darle poder al mensaje que tú y yo proclamamos. Ahí está en Apocalipsis capítulo 18, cuando la tierra fue alumbrada con ese ángel, simboliza el derramamiento del poder. Ahora yo digo, iglesia, y yo no quisiera que respondas, ¿está el Espíritu Santo en nuestra iglesia, sí o no? El poder, la presencia del Espíritu está. El Espíritu Santo está. Pero el poder no está. El poder todavía no se ha derramado. Necesitamos ese poder, que el Espíritu Santo active su poder en nuestras vidas, en nuestra iglesia, para que entonces el mensaje corra a todo el mundo con poder y tremendos resultados. ¿Me entiende? Ahora, Simón el mago escucha el mensaje, escucha el llamado. Simón pide ser bautizado. Sin embargo, Simón se bautiza
y no recibe el Espíritu Santo. Algunos piensan que cuando se bautizan ya van a recibir el Espíritu. Mira, el Espíritu Santo, el poder se recibe día tras día. Es un ir y venir. Cada día ir a los pies del Salvador. Cada día humillarme ante la presencia del Señor. Hay una cita preciosa en Palabras de Vida del gran maestro que dice: el Señor Jesús no hacía nunca planes por sí mismo, sino que cada día el Padre le revelaba sus planes y el Señor los ejecutaba conforme a la voluntad del Padre. Ahora, ¿cómo es que Dios le revelaba a su Hijo los planes para cada día? Era como una agenda. Hoy vas a hacer esto, hoy vas a hacer lo otro, vas a enfrentarte a los demonios, hoy vas a sanar, vas a curar. Es que había una relación tan grande que el poder del Espíritu estaba con Jesús. Fíjate, otro detalle que he observado: Jesús nunca le impuso las manos a nadie para que recibiera el Espíritu Santo. Jesús nunca impuso o llegó a una ciudad y dijo: reciban el Espíritu. No, porque el Espíritu estaba con él. No hacía falta. Ahora, cuando Jesús asciende, dice: yo me voy, pero os enviaré al Consolador. No os dejaré huérfanos, no os dejaré solos. Les voy a enviar al Consolador para que esté con vosotros todos los días. Y he aquí, no solo el Consolador, no solo el Espíritu Santo, sino que el Cordero de Dios va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso yo me gozo y me glorío en esta mañana, iglesia de Deltona, porque la presencia de Jehová, del Espíritu Santo y de Jesús está aquí con nosotros. No nos ha abandonado ni nos ha soltado. Finalmente, cuando Simón ve que es bautizado y ve las señales, Simón quiere ser como Felipe. La iglesia en Jerusalén, los líderes se enteran que en Samaria había llegado la predicación del evangelio. Se están bautizando la gente, envían a Pedro y a Juan. Y cuando Simón ve que por la imposición de las manos el Espíritu Santo se recibía, ¿qué hizo Simón? Fíjate, Felipe no cuestionó el bautizo de Simón. Él dijo: si te quieres bautizar es un problema tuyo. Algunos dirían: lo mojaron. Eso es una decisión personal de Simón, hay que respetarla. Ahora, lo que haga él con Dios, ese es su problema. Esa es su relación con Dios. Cuando Simón ve que por la imposición de las manos se recibe el Espíritu, como el corazón de Simón no había sido todavía convertido, había sido bañado, mojado, pero no convertido, Simón les ofrece dinero porque le ofreció euros, le ofreció dólares, le ofreció sol, le ofreció cuantas monedas había. Dame a mí también de ese poder. Y allí Pedro, ¿con quién vino a meterse Simón el mago? Con Pedro, que Pedro no tenía pelos en la lengua y no estaba esperando para luego descargar allí la ráfaga de la balacera. Le dice: tu dinero perezca contigo también. ¿Crees que esto es cosa de negocio y de política? Tú no tienes parte ni asunto en este asunto. Queridos, al ver esta historia nosotros decimos: oye, pero Simón el mago se le fue la cabeza con esto. Pero queridos, hoy en día también pasa lo mismo. Hay mucha gente que quieren comprar puestos en la iglesia porque no han podido alcanzar sus sueños o realizaciones en el mundo, de egoísmo, de egolatría. Entonces quieren usar la iglesia, el evangelio, como un medio para mostrar sus dones, sus talentos, o para alimentar su yo. Mucho cuidado. La salvación, el servir a Dios no tiene nada que ver con dinero. La posición no tiene nada que ver con cosas materiales. Es simplemente para servir al Señor. Cuando Pedro ve esto, le dice: estás mal, hijo mío. Tú no tienes parte ni negocio aquí con nosotros, porque esto es obra de Jehová. Tú estás aquí para servir, no para lucir, no para mostrar al mundo. Bastante has engañado, tú mismo estás engañado. El enemigo te tiene engañado y no lo sabes. Y concluyo con esto en esta mañana, iglesia. Fíjese, no se habla más nada de Simón el mago. Nadie sabe qué pasó con Simón el mago, pero estaba mirando en el libro Historia de la Redención, en la página 330, dice la historia que Simón el mago, en torno de la época del segundo arresto de Pablo, Pedro también
fue detenido y enviado a prisión, se había hecho especialmente odioso para las autoridades del pueblo por su celo y su éxito al exponer los engaños y al derrotar las maquinaciones, está hablando de Pedro, al mostrar las maquinaciones de Simón el mago, que lo había seguido a Roma para oponérsele y obstaculizar la obra del evangelio. Nerón creía en la magia y había patrocinado a Simón el mago. Estaba por lo tanto sumamente enojado con el apóstol Pedro y por eso dio la orden que se lo detuviera y se lo ejecutara y lo crucificaran. Esto fue la actitud materialista, mundana, ególatra de Simón. Llevó a Pedro a ser crucificado. ¿Te das cuenta? El que había sido bautizado, sin embargo, no convertido. Iglesia, yo quiero hacerte un llamado en esta tarde. Ya el tiempo se nos acabó. Ha llegado el momento, el tiempo, porque estamos viviendo en tiempos solemnes, cruciales, los últimos momentos de la historia de este mundo. Ha llegado el momento, querida iglesia, de dejar de jugar con el pecado. Mucho cuidado con dejarnos engañar. Mucho cuidado si no hemos experimentado todavía una conversión genuina. Le hemos entregado el corazón a Cristo Jesús. Necesitamos el poder del Espíritu en nuestras vidas. Necesitamos el poder del Espíritu en nuestra iglesia y clamar: Señor, sálvame de mí mismo. Había en la ciudad del otro día, encontré un letrero en un carro que decía: Señor, sálvame de tus seguidores. Yo decía, ¿cómo es posible? Es que no estamos representando dignamente al Dios que amamos y decimos que servimos. Necesitamos el poder del Espíritu en nuestras vidas, queridos, para que toda esa egolatría, ese deseo de supremacía desaparezca en nuestras vidas y nos llenemos de humildad. Y sobre todo, decirle al Señor: heme aquí como un instrumento útil en tus brazos de amor para ser usado por ti para salvar al mundo. El Espíritu Santo se va a derramar sobre el pueblo de Dios para que éste predique con poder y muestre al mundo las buenas nuevas de salvación. Querido Padre, en esta tarde, este siervo tuyo te presenta a tu iglesia, a tu pueblo, porque es tu iglesia, no es mía, es tu pueblo. Oh, querido Dios, derrama el poder, activa el poder del Espíritu en nuestras vidas, en tu iglesia de Deltona. Sabemos que el Espíritu Santo está aquí, pero tristemente a veces lo tenemos echado a un lado. Lo tenemos como una pieza de repuesto para usarlo cuando nosotros queremos o nos hace falta. Basta ya, querido Padre, de tanto orgullo, vanidad y suficiencia propia. Enséñanos a ser humildes. Nos humillamos en esta tarde delante de ti. Como dice Joel 2:28, llore los sacerdotes, los ministros entre la entrada y el altar. Tocad trompeta en Sión, reunid al pueblo, convocad asamblea, buscad la presencia de Dios. Y cuando esto suceda, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda persona de una forma incondicional. Oh, querido Dios, permite que esa experiencia sea hecha una realidad en nuestra iglesia. Humíllanos, humilla este corazón pecaminoso, este corazón ególatra que le gusta hacer su voluntad, y enséñanos a hacer lo que a ti te agrada. Tómanos en tus brazos de amor, úsanos para gloria de tu nombre como instrumentos útiles, y muchas almas sean añadidas, las que han de ser salvas, al Evangelio y a tu iglesia. Gracias por escucharnos, gracias por tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Querido amigo y hermano, fue un placer tenerte hoy con nosotros adorando juntos al Señor. Te esperamos el próximo sábado a través de las mismas redes sociales, a través de Facebook Live y YouTube, para seguir adorando a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Que Dios te bendiga y te dé una feliz semana. Nos vemos el próximo sábado. Bendiciones. Yo sé del dolor amargo, no sé qué dirá el mañana. Se confunde el bien y el mal en mí, pero en todo
también mis alegrías. Gracias Dios por todo.